Shabbat Shalom, quien les habla su servidor Héctor Alejandro, les estará compartiendo un pequeño estudio de la porción de Torá de esta semana que lleva por título Zav, es decir, ordenarás. Hago la salvedad que en muy raras ocasiones el conteo de los versículos entre las traducciones cristianas difieren con respecto a las versiones judías. Este es el caso de nuestra parashá del día de hoy, que en el Humash judío esta porción comienza en Levítico capítulo 6, verso 1, pero en las Biblias cristianas se equivale al capítulo 6, verso 8. Por lo tanto, esta porción, para aquellos que siguen sus Biblias cristianas, va desde el versículo 8 del capítulo 6 de Levítico al capítulo 8 completo. Sin más preámbulo, comencemos. Ya desde la parashá anterior, la Torá ha venido hablando de los diferentes tipos de sacrificios, en hebreo, corbán, y su plural, corbanot. Estos sacrificios serían los que los hijos de Israel debían ofrecer a través de los Kohanim, es decir, sacerdotes, en el Mishkan o tabernáculo de reunión, y en años después en el Beit Hamikdash o templo de Jerusalén. Pero antes, definamos correctamente la palabra hebrea corbán. Corbán viene de la raíz karab, que significa acercarse. Por lo tanto, el corbán es aquello con lo que el hombre puede acercarse a Dios según la Torá. Por su parte, sacrificio, que es la palabra normalmente usada para traducir corbán, proviene del latín y es la composición de dos palabras. Sacrum, que quiere decir sagrado, y facere, que quiere decir hacer. Por lo tanto, según la traducción latina, sacrificio viene a querer decir hacer sagradas las cosas. Como verán, esto es un poco diferente a lo que realmente la palabra corbán en hebreo significa, por eso quise hacer esta pequeña aclaración. El estudio de los sacrificios es algo complicado, o los korbanot, mejor dicho, incluso en el nivel peshat, o nivel literal de interpretación de la Torá. Hay tantos detalles, tantas cosas que distinguen un tipo de sacrificio de otro. Los detalles en sí mismos tampoco son siempre claros y sin referencia a un simple comentario. De acuerdo a lo que hemos aprendido en la Torá en estas 2 últimas semanas, los korbanot se clasifican en korban olá, que es literalmente sacrificio de ascensión u holocausto. Este sacrificio era quemado completamente en el altar, excepto la piel del animal. Hatat, usualmente traducido como pecado o sacrificio por el error. Esta palabra hatat es un término en arquería que se refiere a errar el blanco al no apuntar bien la flecha y de esa forma cometer hatat o errar el blanco. Luego tenemos el Corban Asham o sacrificio por la culpa. Estos 2 últimos sacrificios, el Hatat y el Asham, eran parcialmente quemados en el altar y el resto del animal era consumido por los Kohanim. Finalmente tenemos a los Shelamim o sacrificios de paz. En estos, el animal era dividido entre el altar, los Kohanim y el individuo que traía el sacrificio. Y es precisamente en este último tipo de corbán que quisiera nos concentráramos el día de hoy. Entremos en materia y vamos a la Torá en Levítico 7, versos del 11 al 18 y leemos de esta forma. Esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá a Hashem. Si se ofrece en acción de gracias o corbán todá, se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias o corbán todá, tortas sin levadura amasadas con aceite, es decir, matzá, amasado con aceite,
hojaldres sin levaduras untados con aceite, es decir, matzá untada con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, es decir, matzá frito. Verso 13. Con tortas de pan leudado, es decir, hametz. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias o corbán todá, como ya les he dicho, y de shelamín, es decir, de paz. De toda la ofrenda se tomará una parte como ofrenda reservada a Hashem, la cual será del sacerdote que haya rociado la sangre de los shelamín o sacrificios de paz. Verso 15. La carne del sacrificio de paz por acción de gracias, es decir, del sacrificio shelamín, corbán todá, se comerá el mismo día en que sea ofrecida, y no dejarán de ella nada para el día siguiente. Pero si el sacrificio de la ofrenda es debido a un voto y es una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que quede de él lo comerán al día siguiente. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado el tercer día en el fuego. Si se come de la carne del corbán shelamín, del sacrificio de paz, al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado, ni su ofrenda será tenida en cuenta. Abominación será, y la persona que de él coma cargará con su pecado. De lo leído anteriormente en la Torá, podemos aprender lo siguiente: que los shelamín o sacrificios de paz pueden ser ofrecidos de dos maneras, ya sea como un corbán todá o acción de gracias, el cual puede ser comido solamente en ese mismo día y noche, y debe ser comido con 40 pitas de pan, como ya dijimos, 3 tipos diferentes de matzot o pan sin levadura, y 10 hametz, es decir, 10 panes con levadura horneados. También como un neder o nedabá para cumplir un voto, el cual puede ser comido ese día y el próximo sin requerimiento de comerlo con pan. En ambos casos de estos dos sacrificios shelamín, la carne del corbán pertenece al dueño de la ofrenda y puede ser comida en cualquier lugar dentro de los muros de Jerusalén. Por supuesto, habiendo tomado el Cohen su respectiva porción, tanto para los Coanim como para ser ofrecida a Dios quemada en el altar. Los corbán todá o sacrificios de acción de gracias son uno de los más fascinantes tipos de corbanot. La tradición oral registra en la Guemará, en el Talmud, en el tratado Berajot 54b, que hay 4 situaciones en las cuales estamos obligados a traer este corbán. Vamos a ver qué dice el Talmud. Rab Yehuda dijo que Rab dijo: 4 deben dar gracias a Dios con una ofrenda de agradecimiento y una bendición especial. Estos son los navegantes, los que andan por el desierto, y el que estuvo enfermo y se recuperó, y el que estuvo encarcelado y salió. Todos estos aparecen en los versos de un salmo, en este caso el Salmo 107. Los invito a que hagan una pausa al video y lean en voz alta este Salmo 107 completo. Luego continuaremos aquí. Del Salmo he seleccionado estas porciones, desde el verso 4 que dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecida en ellos. Entonces clamaron a Adonai en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben, la palabra en hebrea que sale allí para decir alaben es yodú, que realmente quiere decir es agradezcan. Agradezcan la misericordia de Adonai y sus maravillas para con sus hijos, con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Adonai,
y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso con el trabajo quebrantó sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Adonai en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Alaben, ahí también sale la palabra yodú, es decir, agradezcan la misericordia de Adonai y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma rechazó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Adonai en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 20. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben. Nuevamente encontramos la palabra hebrea yodú, que quiere decir agradezcan. Agradezcan la misericordia de Adonai y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 22. Ofrezcan corbán todá, es decir, sacrificios, ahí dice de alabanza, pero realmente ahí dice corbán todá, es decir, sacrificios de agradecimiento. Y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Adonai y sus maravillas en las profundidades. Como verán, muchas veces en nuestras Biblias las palabras alabanza o alabar realmente no, es difícil asociarlo con lo que realmente está escrito en hebreo, que es la palabra yodú, o cuya raíz es todá, o odú también, odú, yodú, todá. Todas estas palabras hebreas tienen que ver con agradecer o agradecimiento. De hecho, en hebreo, para decir muchas gracias, decimos todá rabá, es decir, muchas gracias. O sencillamente si decimos gracias, decimos todá. Por lo tanto, es importante que cuando lean en sus Biblias la palabra alabar, usualmente, normalmente, la mayoría de las veces es la misma palabra agradecer. Dicho de otra forma, luego de leer el Salmo 107, aprendemos que debe presentar sacrificio de acción de gracias a aquel que ha cruzado el mar, quien ha atravesado el desierto, quien ha sido sanado de alguna enfermedad y quien ha sido librado luego de estar en prisión. Vamos a estudiar ahora las características distintivas del Corbán Todá. Es muy interesante considerar una serie de características únicas que pertenecen a este tipo de sacrificio, el Corbán Todá o sacrificio de agradecimiento. Primero, aunque pertenece a la categoría de los chelamín o ofrendas de paz, como ya hemos dicho anteriormente, que normalmente se consumen en el transcurso de 2 días, el Corbán Todá o la ofrenda de agradecimiento debe consumirse dentro de un día y la noche siguiente. Es decir, no puede quedar para el día siguiente. La carne del sacrificio de paz por acción de gracias se comerá el mismo día en que se ha ofrecido, no dejará de ella nada para el día siguiente, según Levíticos 7:15. Segundo, además del animal en sí, la Torá ordena que la persona traiga 40 hogazas de pan, de acuerdo al Talmud en Menahot 76b, es donde se dice que son 40, aunque la Biblia, la Torá, no especifica cuántas, sí nos habla de 4 tipos diferentes de panes, 3 de los cuales eran matzá, eran sin levadura, y uno de ellos era hametz. En el Tratado de Menahot, después de muchas explicaciones, ellos concluyen que eran 40, ya que eran 10 de cada uno de los tipos, pues de esos mismos panes le iban a dar una muestra de cada tipo al sacerdote, es decir, al sacerdote le iban a dar 4 y en los 36 remanentes le quedaban a la persona que ofrecía el Corbán Todá. Entonces, esto podemos, como ya lo hemos leído anteriormente, en Levítico 7, versos 12 al 13, que dice, si se ofreciere un Corbán Todá o acción de gracias, se ofrecerá además del sacrificio de acción de gracias
tortas sin levadura o matzot amasadas con aceite. Es decir, el primer tipo eran matzot amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite y flor de harina frita. También matzá de tortas amasadas con aceite. Verso 13, con tortas de pan leudado, es decir, hametz. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia y de paz. Como vemos, la Torá ha aumentado la cantidad de comida a consumir, mientras que al mismo tiempo ha disminuido la cantidad de tiempo para hacerlo. Agreguemos a esto el hecho de que está prohibido dejar alimentos santificados sin comer más allá del tiempo permitido. Por tanto, algo sobre esta ofrenda emergerá muy claramente, y es que la Torá le está presentando a la persona una situación que requiere que invite a otros a comer su Corbán Todá junto con él. Ahora bien, ¿por qué la Torá querrá que otros participen de la ofrenda con esta persona? Vamos a verlo en detalle. Consideremos un caso típico a manera de ejemplo. Primero, alguien se recupera de una grave enfermedad. Lleva su animal de Corbán Todá al Beit Hamikdash junto con 40 hogazas de pan. El Cohen faena y trocea el animal tomando las partes respectivas para sí mismo y las que serán ofrecidas en el altar junto con una hogaza de pan de cada uno de los 4 tipos que el oferente trajo, como ya lo expliqué anteriormente. Cuarto, el ofrendante se queda con una gran cantidad de carne y de pan que debe ser comidos en menos de 24 horas. Quinto, toda esta situación hace necesaria la idea de tener que compartir con otros, familiares, amigos o incluso extraños para celebrar juntos esta ocasión. Al sentarse a compartir un banquete es un momento para charlar en intimidad. Y ahora bien, ¿de qué creen ustedes que conversarán en esa reunión? Pues sí, alabando así a Dios en público y cumpliendo adecuadamente el propósito final del Corbán Todá. En otras palabras, las leyes especiales del Corbán Todá ayudan a crear un entorno a través del cual se cumplirá mejor su propósito. También es significativo que para alabar o agradecer a Dios adecuadamente no es suficiente simplemente agradeciéndole en privado con una oración, sino que también es importante agradecerle en público, en muchos sentidos. Estas leyes se relacionan con la naturaleza social del hombre y su necesidad de discutir y compartir sus experiencias con los demás, especialmente milagros ocurridos, ya sea la liberación de prisión, ya sea el sobrevivir a un viaje peligroso como el desierto o el mar, o haber salido de una enfermedad grave. Veamos un salmo de Jalel, que es el Salmo 116, específicamente versos 17 al 19. Dice: Te ofreceré sacrificio de Todá, es decir, acción de gracias, e invocaré el nombre de Adonai. A Adonai pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Adonai, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. El Corbán Pesaj, o sacrificio de la Pascua, podríamos decir que es el Corbán Todá de una nación. Las leyes especiales del Corbán Pesaj se pueden entender de manera similar porque Pesaj también es una ofrenda de acción de gracias, no por un caso personal de redención, sino por nuestra redención nacional. Repasemos las leyes especiales del Corbán Pesaj para mostrar cómo ayudan a crear un ambiente especial en el que podemos agradecer a Dios. Primero, en la época del Beit Hamikdash o Templo de Jerusalén, todos estaban obligados a reunirse en Jerusalén y ofrecer sus korbanot o sacrificios en el Beit Hamikdash, mientras los leviín cantaban el Halel. Eso en sí mismo es una acción de gracias nacional. Segundo, comer el Corbán Pesaj
era solo por invitación. En otras palabras, era necesario saber con anticipación, antes de que se ofreciera el corbán, quién lo comería. El propósito de esta ley no era limitar la cantidad de participantes, sino asegurarse que todos asistan. Tercero, el corbán debe comerse con matzot y maror, es decir, pan sin levadura y hierbas amargas. La razón principal para comer el corbán pesa con matzá es similar a la razón para comer el corbán todá con matzá, es decir, para asegurarse de que todo el mundo se siente a la mesa. Sin embargo, una vez que debemos comer pan, la Torá elige el tipo de pan más apropiado para la ocasión. En este caso, como es el pesa, es matzá y no jamés. Recordemos que no comemos pan leudado por 8 días durante la fiesta de Pesa, para recordarnos nuestra esclavitud en Egipto. Sin dejar sobras. Esta ley asegura que todos disfrutarán de la comida y no pensarán en guardar la carne del sacrificio para más tarde. Muy similar al corbán todá que ya hemos estudiado, que debe ser consumido el mismo día. Lo mismo pasa con la cena de Pascua, con el sacrificio de la Pascua. Quinto, la razón principal para ofrecer el corbán Pesach es que digamos el Magid, es decir, que contemos la historia de nuestra salida de Egipto. Este aspecto es el más similar a nuestra explicación anterior, en el ejemplo que dimos, del corbán todá, ya que para poder agradecer adecuadamente a Dios por nuestra redención nacional, debemos contar la historia de tal manera que nosotros mismos sintamos como si hubiéramos sido redimidos de Egipto. Así como el individuo que ofrece corbán todá cuenta su historia personal de redención a sus invitados, como lo vimos en el ejemplo anterior. Sexto, no es casualidad que la porción de esta semana hable de corbán todá, a pocos días de la celebración del Seder de Pesaj o de la cena de Pascua. La importancia de este corbán todá o sacrificio de agradecimiento, y por lo cual dedicamos el estudio el día de hoy, es que los rabinos enseñaron que en el tiempo futuro cesarían todos los sacrificios excepto el todá, es decir, el de agradecimiento. No habría más pecado, por lo que no habría más necesidad de expiación, es decir, del sacrificio hatat o el sacrificio hasham. Habría una mayor sensación de cercanía a Dios, por lo que no habría necesidad de acercamiento que proporcionaba el corbán olá y otros sacrificios. Pero siempre habrá una necesidad de gratitud, incluso en una era de iluminación universal. De hecho, una de las características del mundo venidero será que ya no atribuiremos las cosas que nos sucedan a nada ni a ningún ser que no sea Dios. Todos serán reconocidos por tener una buena fuente divina. Los rabinos también enseñaron de forma paralela algo acerca de la oración. En el futuro, todas las oraciones cesarán excepto las oraciones de gratitud. ¿Qué son las oraciones de gratitud? Las oraciones de gratitud son muy comunes en la práctica judía, en realidad. Cada verajá o bendición que decimos es en esencia un corbán todá. Los rabinos pueden haber especificado diferentes bendiciones para diferentes alimentos y diferentes ocasiones, regresando de un largo viaje, por ejemplo, pero en todas ellas subyace la misma expresión de gratitud que se hizo originalmente a través del corbán todá. Está claro, de hecho, que los rabinos querían entretejer esta gratitud en nuestra experiencia diaria de vida. Leamos qué dice Hebreos capítulo 13, versos del 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Como ya expliqué anteriormente, la palabra alabar usualmente o normalmente la mayoría de las veces viene de la palabra agradecer, de odú. Por lo tanto, si leemos la Torá vemos que no existe ningún sacrificio de alabanza. Pero, pero al leer la Torá sí sabemos que existen los sacrificios de agradecimiento, es decir, los Corbán Todá que hemos estado estudiando el día de hoy. No quiero despedirme sin antes compartirles un hecho curioso que vincula la celebración norteamericana del Día de Acción de Gracias con el Corbán Todá de esta porción de la Torá. En septiembre de 1620, un grupo de 102 personas zarparon a bordo de un barco mercante llamado el Mayflower, desde el puerto de Plymouth al sur de Inglaterra, con rumbo hacia el Nuevo Mundo. En medio de este grupo de personas, cerca de 40 de ellos eran protestantes que huían de la persecución religiosa de la época. Entre las pertenencias de los peregrinos, traían su principal fuente de consuelo e inspiración religiosa, la Biblia. Se sabe que una edición particular de la Biblia, publicada en 1618, estuvo en posesión de nada más y nada menos que de William Bradford, quien más tarde se desempeñaría como gobernador de la colonia de Plymouth en el Nuevo Mundo. Esta edición se complementó con las anotaciones de un erudito puritano llamado Henry Ainsworth, nacido en 1571 y fallecido en 1622. Fíjense cómo era la edición de esta Biblia antigua. Aquí, por ejemplo, están el libro de los Salmos y hay una gran parte donde están las anotaciones o comentarios hechos por este puritano estudioso de la Biblia de aquel entonces. Poco después de tocar tierra, en noviembre de 1620, William Bradford dirigió a los recién llegados a agradecer a Dios por el viaje seguro que los trajo a América, recitando los versículos del Salmo 107. Qué casualidad, ¿no? Curiosamente, las anotaciones de este erudito Ainsworth al versículo 32 de este salmo que dice: exáltenlo en la asamblea del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben, contiene las siguientes observaciones. Esta es una ampliación de los comentarios que están en esa edición antigua de la Biblia que tenía este señor William Bradford. Traducido, dice lo siguiente: y de este salmo y de este versículo, los hebreos tienen este canon. 4 deben confesar a Dios: el enfermo cuando esté curado, el preso cuando esté puesto en libertad, los que descienden al mar cuando suben a tierra, y los caminantes cuando lleguen a la tierra habitada. Y tienen que hacer confesión ante 10 hombres, y 2 de ellos sabios. Salmos 107, 32. Y la manera de confesar y bendecir es así: Él está entre ellos y bendice al Señor, el Rey eterno, que generosamente recompensa con cosas buenas a los pecadores, etc. Él coloca Maimoni en Mins, Tratat de Bendiciones, capítulo 10, sección 8. Pues sí, si algo de esto les parece familiar, es porque Henry Ainsworth, este comentarista puritano, esencialmente copió una versión en inglés del Código Legal Integral escrito por Maimónides siglos antes, el Mishneh Torah. En la versión de Ainsworth, él lo coloca como Maimoni, pero sabemos que es Maimónides, y coloca Mins
es decir, la Mishnah, el Mishneh Torah. Hilkot Berajot, es decir, Tratado de Bendiciones. Capítulo 10, sección 8, que describe las 4 condiciones bajo las cuales se debe recitar públicamente el Birkat HaGomel, o la bendición después de haber sido liberado del peligro mortal, derivado del Salmo 107. Citando versículos adicionales del Salmo, Bradford comparó la llegada de los peregrinos a América con el cruce de los judíos por el desierto del Sinaí, lo que corresponde a hombres caminantes cuando llegan a la tierra habitada. Una de las 4 condiciones que requieren la confesión de este Corban Todá. Por lo tanto, aunque nos parezca descabellado, resulta que la primera oración que recitaron los peregrinos inmediatamente después de su llegada al Nuevo Mundo tuvo su origen en una práctica claramente judía. En consecuencia, se puede considerar que este servicio de oración es el acción de gracias original, un servicio que antecede por un año completo a los 3 días de fiesta que sirvieron como base para la festividad estadounidense actual. Incluso sin el pavo y la salsa de arándanos, este vestigio de la influencia judía en las costumbres religiosas de los Estados Unidos merece nuestro reconocimiento y contemplación, y por supuesto nuestro agradecimiento. Es curioso que un cristiano tenga comentarios de literatura judía en la Biblia, en su comentario bíblico. Eso en nuestros días raramente, o yo nunca lo he visto. Es curioso que esto haya pasado hace tantos años, en 1620. Podemos decir que este puritano era uno de los precursores mesiánicos, donde también usaba fuentes judías para poder interpretar o entender mejor la palabra de Dios. Dios lo bendiga por eso. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes deseándoles Hag Pesach Samea, que tengan una hermosa festividad de Pesach. Gracias por haber llegado hasta aquí. Toda Rabá. Shalom.